Hola, ¿cómo están? Ya pudieron ver una pequeña introducción de cómo es el robot araña. Ahora lo que vamos a ver es cómo se construye para que ustedes se den cuenta lo fácil que es un tipo de proyectos de estos tan sencillos para comenzar a aprender lo que es la robótica. Y vamos a ver cómo se hace. Buenos días, compañeros. Aquí les vamos a mostrar cómo hacer un robot araña. Bueno, entonces vamos a comenzar a mostrar los materiales. Comenzamos por, ustedes pueden comprar una tira de balso de 1 metro más o menos y vamos a cortar 3 pedazos de 20 centímetros cada uno. 3 pedazos. Y vamos a cortar 2 pedazos de 10 centímetros. Esos son nuestros primeros materiales. Además necesitamos unos palitos de paleta. Ustedes pueden tomar el tamaño aproximadamente de unos 12 centímetros. Y a cada uno de estos palos les vamos a hacer 3 orificios. Eso lo podemos hacer con un taladro respectivamente. Le hacemos 3 orificios en los bordes y uno en el centro. Estos ya los tengo listos. Igualmente vamos a tener palitos de paleta a la mitad de estos, que sean la mitad de estos. Pero a esto solamente le vamos a hacer 2 orificios en los extremos. De estos necesitamos 1, 2, 4. 4, estoy contando aquí mentalmente para las patas. De los grandes necesitamos 10 de como estos. Entonces ahí les voy mostrando. Bueno, además de esto, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar algunos ejes para engranar las ruedas. Ustedes pueden conseguir estos que son de plástico o simplemente los pueden hacer con palitos de pincho. Palitos de madera muy delgaditos, fácil de conseguir, de aproximadamente unos 2 milímetros, 1,5 milímetros, 2 milímetros de diámetro para que encajen en nuestras ruedas. Entonces, si tienen la posibilidad de conseguir estos, se consiguen en cualquier tienda de robótica. Estos ejecitos de diferentes tamaños. Vamos a utilizar unos de aproximadamente 5 centímetros, venden unos de 2,5 centímetros, unos de 1,5 y unos de 1,1. Yo tengo esos topecitos acá. Pero si ustedes no tienen la opción, pues simplemente con palitos y los vamos cortando al largo que necesitemos. O también pueden ser en lámina, si los pueden conseguir, más resistentes. Los ejes o las ruedas, pues podemos utilizar diferentes tipos de ruedas. También las podemos conseguir en cualquier tienda de robótica que tengan el eje donde va a entrar el engranaje, que se acomoden el orificio al tamaño del engranaje que vamos a usar. Aquí tengo varios tamaños. Ustedes pueden utilizar el tamaño que quieran de acuerdo al tamaño de su araña. Unas dentadas también. Les voy a explicar más adelante cómo vamos a hacer eso. O simplemente ustedes pueden conseguir una tapita de gaseosa o cualquier cosa que ustedes quieran conseguir y con un taladro le hacen los orificios. Uno en el centro. Les voy a mostrar más o menos cómo sería. Necesitamos un hueco en el centro y necesitamos otro hueco como a 1 centímetro del eje del centro, o sea, más o menos por acá. Entonces les voy a mostrar cómo decir acá. Aquí tenemos un orificio en el centro y más o menos alrededor a 1 centímetro tendremos estos huecos que vamos a utilizar para que ruede excéntricamente, como les voy a mostrar más adelante. Ustedes pueden hacer las uniones de los palitos. Para que sea más rápido, pueden utilizar un pegante rápido, instantáneo, de cualquier marca. Eso pega fácilmente. O si no, pues podemos utilizar tornillos. Para hacerlas podemos conectarlo como los palitos de madera. Podemos utilizar este tipo de tornillos golosos para madera. Para unir los palitos. Aquí tenemos todo tipo de tornillería, como ustedes lo quieran hacer.
Ahora ustedes pueden hacer el montaje pegándolos simplemente utilizando pegante instantáneo. Se me hace que es mucho más rápido que ponernos a atornillar y pegar y nos demoramos más. Nuestras herramientas, destornilladores de estrella, de pala, nuestras baterías para el circuito, que es el que nuestras baterías, que son las que nos van a ayudar a darle el movimiento a nuestro circuito, las herramientas, destornilladores, cinta, otro tipo de baterías y depende de lo que necesitemos. Y algo muy importante, nuestro servomotor de 2 ejes, que es donde van a ir engranadas los ejes y va a ir engranada nuestra llanta. Como les dije, el eje puede ser de plástico, como estos, o simplemente pueden ser también palitos de pincho o palitos de madera redondos, como ustedes los van a ver. Entonces ustedes lo van acomodando ahí, de acuerdo a los materiales con los que cuenten. ¿Listos? Esos son nuestros materiales. Ahora vamos a ver cómo se arma todo esto. Bueno, vamos a comenzar con nuestra estructura. Aquí, como ven, ya tenemos los 3 palitos de balso de 20 centímetros y los 2 de 10 centímetros. La idea es, les voy a mostrar que quede de la siguiente manera. Estos que queden de base y estos que queden encima. Esta sería más o menos la posición de los 3. La posición de los 3. Pero entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Los 2 palitos no deben quedar totalmente en el borde. Deben quedar más o menos a 1 centímetro. Lo mismo sucedería con estos dos, con este. Le dejamos más o menos 1 centímetro acá y acá. Y este va en todo el centro. Podríamos utilizar este tipo de tornillos para poder atornillarlo. Es muy fácil porque son tornillos golosos. Simplemente se puede atornillar. Bueno, hasta que me coja lo podemos atornillar. Como ustedes verán. O simplemente, como yo hice, podemos utilizar este tipo de pegante rápido y simplemente con una gota y una gota pegarlo. Es mucho más rápido, mucho más sencillo, me parece a mí, con el pegante que con tornillo. Pero es su decisión, si lo quiere hacer con tornillitos o lo quiere hacer, los quiere pegar. Bueno, como ustedes ven acá, yo ya lo pegué, no utilicé tornillos. Esta es la forma como debe quedar la estructura básica de nuestra araña. Como les mostraba, miren aquí en esta parte, más o menos a 1 centímetro, dejan este espacio, no lo pegan en el borde, los dejan así más o menos, y por debajo nos quedaría así. Esta es nuestra estructura base para nuestra araña. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a armar las patas de nuestra araña. Como ves, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 palitos de paleta grandes y 2 a la mitad con 2 orificios a los extremos. Estos ya los tengo listos con orificios a los dos lados más o menos a 1 centímetro en el centro y este a 1 centímetro. Eso ya depende del tamaño de sus palitos. Ustedes ya mirarán cómo la cual. La idea cuál es. Vamos a comenzar a unir estos dos. Aquí lo podemos unir o con un tornillo o con un eje. La idea es que quede movible. Vamos a unir estos dos en esta parte. Y lo mismo vamos a hacer con estos dos acá. Entonces, como les decía, simplemente lo pueden hacer con un tornillo y una tuerca. Y una tuerquita. La idea es que quede movible.
Y lo mismo hacemos acá con el otro. O también lo podemos hacer, como yo les explicaba, si en la tienda de robótica logran conseguir estos eguecitos con estos topes, también lo podemos hacer con esos topes. Simplemente le ponemos aquí su respectivo tope y atrás el otro. Entonces están las dos opciones: si consiguen los topecitos en la tienda o simplemente con un tornillo y una tuerca. Ahora que vamos, estos dos, aquí está movible, este extremo con este extremo lo tenemos que unir al centro del tercer palito. Igual lo podemos hacer con un tornillo o simplemente con un topecito como los que yo tengo acá. En este momento por el video, pues para hacerlo un poco más rápido, no lo hago con tornillos, pero perfectamente lo podemos hacer con tornillos. Entonces, como podemos observar, este punto queda movible, el punto de acá queda movible y el punto de acá queda movible. Ya empezamos a estructurar las patas de nuestra araña, como se darán cuenta. Lo mismo vamos a hacer con uno de los pequeños. Lo vamos a unir en la parte superior con uno de nuestros topecitos o con un tornillo, como les he venido repitiendo. Le ponemos el respectivo tope para que no se nos salga, o tuerca, si es tornillo, y listo. Entonces nos debe quedar, más o menos así va a quedar la estructura de las patas de nuestro robot. Y nos falta unir este a esta punta. Lo unimos y quedó listo. Ese va a ser el que le da movimiento a nuestra esta. Y ese es el que se va a mover. Este va unido a nuestra estructura. Pero por ahora quería que vieran cómo van cómo quedan la estructura de las patas de nuestra araña. Bueno, ahora vamos a ver cómo unimos nuestras patas a nuestra estructura. Lo primero que tenemos que hacer es desmontar esta momentico, porque como les comentaba, estaba fija. Más o menos a unos 4 centímetros la pegamos porque esta debe quedar fija. Entonces le podemos echar un poquito de pegante. Y más o menos a unos 4 centímetros la pegamos para que nos quede fija. Como ustedes lo podrán notar ahí, nos queda totalmente fija. O también la pueden unir con un tornillito. Pero ese es bien ajustado para que nos quede totalmente fija. Ahora sí, procedemos a montar. Este centro, estos dos centros, este debe ir fijo acá con un tornillo. Y lo mismo, el centro de este otro lado, este debe ir fijo a este punto. Lo podemos hacer con dos tornillitos golosos. Igualmente, entonces como se darán cuenta, ponemos aquí y lo unimos. Y lo ajustamos. No lo apretan mucho porque también nos debe quedar movible. Este punto también nos debe quedar movible. O sea, no se debe ajustar tanto el tornillo. Y hacemos exactamente lo mismo al otro lado. Que no nos quede tan ajustado como les decía, para que nos quede en punto movible.
Como se darán cuenta, los dos lados quedan movibles. Y lo que teníamos aquí, este punto, lo unimos a nuestra parte fija. Aquí. Y también ese punto nos debe quedar movible. O sea, le ponemos nuestro tornillito. Y aquí quedó montado. Entonces, para repetir, este punto queda movible, este punto movible, este palito fijo, este punto movible, los del centro movibles, este movible y este movible. Y ese va a ser el movimiento de nuestra araña. No olviden que este palito, debe ir aquí fijo, con un tornillo fijo, que este no se debe mover, pero este sí debe quedar movible. Como lo verán ahí. Y esta sería la estructura. Y hacemos lo mismo al otro lado, teniendo en cuenta que nos quede hacia el mismo lado toda la estructura en la parte de atrás, que nos quede exactamente igual. Bueno, como podrán ver, aquí ya tengo montado los dos lados. De nuestras patas. Como les decía, teniendo en cuenta que estas estructuras queden los dos lados en el mismo sentido. Toda la estructura que en este caso nos quedó hacia el lado derecho, que nos quede hacia el mismo lado toda la estructura, no que este nos quede acá y este nos quede hacia allá al revés, que las dos queden paralelas, las dos estructuras de los dos lados. Así quedaría la primera parte de nuestro robot. Bueno, ahora viene una parte importante, que es cómo montamos nuestro eje, nuestra llanta, cómo la vamos a montar con nuestro motor a nuestra llanta. Si se dan cuenta, aquí tenemos rueda. Ustedes se pueden conseguir cualquier ruedita, ya les dije que puede hacer una tapa de gaseosa o lo que sea. Tenemos el eje central. En esta parte central va a ir el eje de nuestro motor, pero nuestra estructura, este punto donde se unen estos tres palitos, va a ir a uno de estos dos puntos. Entonces ustedes verán que en forma excéntrica yo hice unos orificios más o menos a 1 centímetro del centro, para que a cualquiera de estos cuatro, ustedes pueden hacer uno solo, a cualquiera de estos cuatro vaya unido con este eje. O sea, yo tengo que unir estos tres palitos y este eje debe ir insertado no en el centro, sino en uno de estos orificios del lado. Aquí tengo un ejemplo de cómo se vería nuestra estructura. Y en este caso es este. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestro servomotor. Nuestro servomotor, como ustedes verán, tiene dos ejes. A estos dos ejes es a donde van a ir las llantas de nuestra araña. Aquí. Ustedes pueden utilizar, dependiendo del diámetro del orificio de nuestra llanta, podemos abarcar qué tipo de ejes. En este caso, ustedes pueden utilizar simplemente palillos, o simplemente se consiguen un eje, puede ser un palito como el que les mostraba anteriormente, o simplemente un clip, lo desarman y el clip nos puede servir de eje. También puede ser, repito, todo depende en este caso nos serviría perfectamente. Y aquí, esta parte, obviamente lo cortamos, lo encajaríamos en esta rueda y quedaría acá. Entonces ahí ya va la creatividad de cada uno de ustedes, el eje que consigamos. También como les digo, se pueden hacer con palitos o se consiguen ejes, un alambre o simplemente un clip mariposa como vieron, o un clip normal.
y montan los dos ejes a los dos lados con su respectiva llanta. En mi caso, como les mostraba, voy a bueno, les mostraba acá. En el caso de mi rueda, entonces ya saben que no al centro, sino a uno de los lados. En este caso para mi rueda, como es un poquito más grande y por causas de tiempo, voy a utilizar esta ruedita que ya tiene varios orificios. La voy a aprovechar. Ya tiene el eje central y voy a coger uno de los orificios, ya viene con los huequitos hechos al lado, para montar un poco más rápido. Ese que voy a utilizar yo en mi estructura. Entonces este va, ya saben, no al centro, sino a uno de los lados. Y así quedaría. Bueno, entonces, aquí ya vimos como les decía, el eje con la rueda. Aquí yo ya tengo montado el mío. Obviamente yo por rapidez lo monté con unos palitos que les digo. Le monté un eje hueco para poderlo ingresar en la parte de esta parte del motorcito más rápido. Y los ejes que vienen usando. Y aprovechar las rueditas que, como les comentaba, que ya tiene los huequitos. El eje central donde ya conecté el motor, y uno de estos lados es donde voy a conectar la estructura. A cualquiera de estos puedo conectar en forma excéntrica la estructura. Y aquí va el motor. A la parte, el motor va al centro de la rueda, como podrán ver. Bueno, ahora vamos a hablar de algo importante, que es las conexiones. Entonces, el motor, como ustedes verán, tiene dos puntos de conexión donde van los dos cables. Conecté un cable negativo y uno positivo. Está nuestra batería, que tiene su positivo y su negativo. Entonces el circuito del positivo de la batería, conectamos un punto al motor. Del negativo de la batería va a un punto del interruptor, como podrán ver acá. Y del otro punto del interruptor va al otro punto del motor. Y así cerramos el circuito. Entonces, repito, del positivo de la batería, un punto al motor. Del negativo de la batería a un punto de nuestro interruptor. Y del otro punto del interruptor va conectado al otro punto del motor para cerrar el circuito. Ahora es montar todo esto en nuestra estructura de la araña. Bueno, ahora que procedemos a eso, aquí tenemos ya la estructura como la habíamos visto antes. En la parte inferior le damos la vuelta. Es aquí donde vamos a montar nuestro motor y el eje con las ruedas. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Es que los ejes, estos dos, los ejes de las ruedas, queden ubicados en el centro de toda la estructura. En el centro. Ubicamos bien el centro y que estos dos ejes queden ubicados en el centro. Ni más para acá, ni más para allá, porque nos va a crear problemas en el momento de moverse las patas y dar el movimiento a nuestra araña. Entonces, en el centro, cuando lo tengamos aquí el motor, para asegurarlo, simplemente lo aseguramos con una cinta al palo central. Lo aseguramos a este palo central. Recuerden que los ejes deben quedar en la mitad. Estos ejes en la mitad. Y tenemos una cinta para asegurar nuestro motor. Bueno, como ustedes verán, ya tengo aquí montado el motor, como les dije, que quede en el centro de los dos ejes. Aquí ya monté uno, les voy a mostrar qué es. Recuerden que estos tres palos, los tres palitos, deben ir unidos en el centro, de acá a acá y de acá a acá, al centro de este, con un eje. Pero este eje
que ustedes ven acá, que sale acá, el eje que sale acá, debe ir dentro de uno de los orificios de los lados que hablábamos, no al centro porque ahí ya va el eje del motor, sino a uno de los lados, a cualquiera de estos, o a cualquiera que ustedes hayan hecho, como les mostré anteriormente. Entonces tratamos de conectarlo y lo introducimos en uno de estos de los lados, no en el central porque ahí ya está ocupado por eso, como les decía. Entonces tratamos de ubicarlo, ubicamos uno de los lados. Como ustedes ven, ya tenemos acá alcanzamos a ver lo que les decía. En el centro va el motor, el eje del motor al centro. Y aquí, a un lado, en forma excéntrica, va conectado la rueda con los 3 palitos, como les indicaba anteriormente. Ahora lo que nos falta es ubicar todos nuestros cablecitos. Vamos a hacer una prueba, a ver si nos funciona. Ya tenemos todo conectado y hacemos una pequeña prueba. Y como ustedes ven, funciona perfectamente. Ahora nos falta ubicar todos los cables para que quede bien organizadito. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí ya cuadré todo lo que es la batería, le puse unas cintas, por debajo cuadré los cables, le puse una cintica a los cables. Ya cada uno de ustedes le puse unos ojos. Ya cada uno de ustedes su creatividad, cómo lo pintan, lo adornan, aquí le pueden hacer boca. O sea, ustedes lo pueden adornar, lo pueden forrar, lo pueden pintar como ustedes quieran. Y aquí quedó el interruptor, que cuando yo lo prima, obviamente debe accionar. Y lo apaga. Ahora lo vamos a ver en acción. Nuevamente, quedó listo nuestro robot. Como ustedes verán, ya quedó listo. Ahora lo vamos a probar nuevamente. Perfecto. Hola, ya está hecho este robotito. Bueno, como vemos ya quedó totalmente listo. Espero les haya gustado este video de la construcción de este robot araña. Espero le gusta al video. Los invito a suscribirse al canal y seguir viendo unos próximos videos con otros montajes muy interesantes.